Hola, yo soy Vicky Y yo, Rola. y esto es Creencias Limitantes. Un espacio seguro en donde hablaremos libremente Sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente. Y dejarte llevar. Bienvenidas personas una vez más a un nuevo episodio y hoy queremos conversar de algo bien interesante que probablemente todas hemos pasado por eso y tiene que ver con la vergüenza. Yo me imagino que ustedes en algún momento de la vida se han sentido avergonzados o avergonzadas o han visto situaciones que igual les hacen sentir avergonzados. Si nos vamos al diccionario, la definición de la palabra vergüenza dice que es sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Y también dice que es un sentimiento de incomodidad producido por el temor de hacer el ridículo ante alguien. Entonces, ahí podemos definir un poco lo que es la vergüenza y yo me imagino que todas en este momento lo han vivido en algún momento de su vida. Sí, o quizás si no lo hemos vivido directamente, yo siento que este tema es muy relevante porque a veces, muchas veces, dejamos de hacer quizás cosas por el simple hecho de pensar que podemos pasar una vergüenza o por el miedo de que hagamos el ridículo y entonces en ese caso sí nos dé vergüenza. Y por eso quisimos tocar este tema porque como bien hemos hablado en todos los episodios anteriores de esta segunda temporada, estamos tratando de tocar esos temas que nos llevan a una guerra con nosotros mismos, a un caos interior que quizás a veces vivimos y no le tenemos explicación. Y la vergüenza es uno de porque sentimos que la vergüenza es un tema o un factor que puede limitarnos a realizar cosas en nuestra vida simplemente por pensar que vamos a pasar una vergüenza. 100% de acuerdo. De hecho, miren, ustedes no lo saben, pero estas cosas las pueden ver en el contenido exclusivo del Iba a Patreon, decir del shot de agua. Patreon. Sí, shot de agua. No, ustedes no lo saben, pero a mí me cuesta mucho empezar el podcast. Y yo no sé si a Rola también, pero a mí me daba muchísima vergüenza. Todavía me siento un poquito nerviosa cuando me toca decir bienvenidas personas, pero igual es como que, ay, es muy raro, no sé si voy a hacer el ridículo, no, ya es muy tarde, ya tenemos Ah, followers, no, ya, sí, ya sí. tenemos contenido, pero siempre uno va a tener ese temor, ¿no? Yo creo que yo asocio mucho la vergüenza con ese temor que tú sientes de lo que puedan opinar los demás. Y aquí entramos de Exacto. nuevo en ese tema que ya conversamos en algún punto sobre la aprobación social. ¿Por qué deberíamos tener entonces nosotros temor a ser auténticos, a ser como somos? ¿Por qué necesitamos que las otras personas de algún modo nos den ese feedback o esa respuesta de nuestras acciones? No debería ser así. Claro, pero es esa misma creencia, como tú muy bien lo dices, de la creencia social que nos hace, de la aprobación social, que nos hace pensar que a juro tenemos que encajar o tenemos que hacer las cosas de cierta manera para que los demás lo puedan tomar bien. Y si bien es cierto, podemos ser diferentes, podemos tener ciertas características que nos diferencien o nos hagan más auténticos a diferencia de otras personas, sin necesidad de sentir que vamos a pasar vergüenza. Porque al final, como bien lo hemos dicho en episodios muy atrás, si no le estamos haciendo daño a nadie, no temamos hacer algo que sea diferente. Si está bien con nosotros mismos y no le estamos haciendo daño a más nadie, ¿por qué no hacerlo? Entonces es complicado porque sí es difícil como dejar de pensar que no vas a hacer el ridículo o quitarte ese miedo, porque como dijo Vicky, a mí también en un principio empezando el podcast, pues me costaba hablar y creo que se ha notado el crecimiento o la diferencia desde cómo hablábamos en el primer episodio a cómo estamos hoy en día, que ya quizás estamos como un poco más suelta, pero es eso, al menos lo intentamos, lo probamos y hay que como afrontar esos miedos para ver, porque quizás estamos perdiendo oportunidades maravillosas. Claro, pero ahí entra una parte bien particular de qué es lo que sucede cuando ejecutas ese tipo de acciones. Por ejemplo, tú dices, bueno, nosotros nos lanzamos, lo intentamos, nos gustó, nos resultó y seguimos y eso nos dio como confianza en nosotras mismas para seguirlo haciendo. O sea, Sí, igual recibimos una respuesta positiva y eso nos ayudó y nos, digamos, potenció, ¿no? potenció, Ujú. claro, a nosotras seguir en este ideal. Pero, ¿qué pasa cuando hay ideas negativas? ¿Sabes qué pasa Claro. cuando en realidad esa respuesta hubiese sido negativa? Como, mira, no, sabes que esto no sirve. Ese tipo de autorrespuesta o de juicio que se puede emitir, en vez de potenciar nuestra seguridad, al contrario, lo que potencia es nuestra inseguridad. Entonces ahí entra como en conflicto
cómo nosotros podemos manejar o delimitar qué hacemos con la vergüenza. O sea, Claro, no las tomamos de manera positiva, no las tomamos de manera negativa, la tomamos como algo de adaptación y ahí es como, ¿cómo vamos haciendo nosotros para poder lidiar con eso de una u otra claro. forma? Es que yo creo que para esto tenemos que trabajar primero en nuestra autoestima, porque, claro, si eres una persona con una autoestima baja, obviamente vas a sufrir más de esta timidez, este miedo a mostrarte quizás como realmente quieres ser por el miedo a qué dirán, por el miedo a voy a pasar vergüenza. Pero sí, siento que es eso, principalmente trabajar nuestra autoestima, tratar de potenciar nuestra autoestima para poder ser la persona que siempre hemos querido ser, siempre y cuando nuevamente no pasemos por encima de los otros. Si podemos ser quienes queremos ser y no le estamos haciendo daño a nadie, yo no veo el problema. Obviamente dar ese paso es, puede ser un poco complicado, pero Ujú. siento que la clave, o en este caso, algo que yo aplico para trabajar en eso conmigo mismo, porque sí, a veces yo me freno de hacer cosas por vergüenza al que dirán. eh, y es el recordar bueno, lo que yo me digo a mí misma es, yo no soy el centro del universo. Entonces hay muchas personas por ahí que pueden estar haciendo lo mismo que yo quiero hacer o intentar hacer ahorita, y quizás no sea un gran problema si yo lo hago y no funciona o si hago el ridículo, porque es como, bueno, al menos lo estoy intentando y ya, y si no funcionó, no funcionó y ahí quedó. Entonces es recordar eso, que quizás tú no eres el centro del universo y que cada persona está pendiente de su propia vida, cada quien tiene sus propios problemas, cada quien tiene sus propias metas que quieren hacer y capaz y no te están ni siquiera prestando la atención que tú crees que te están dando al momento de realizar lo que quieres hacer. Sí, y como tú lo mencionas, se puede ver como un mecanismo de adaptación, efectivamente. Exacto. ¿Por qué? Porque te permite a ti no solamente evaluar cuáles son las alternativas que hay con respecto a lo que estás intentando, ese nuevo desafío, esa nueva forma de pensar o de ver las cosas, que si bien vas a sentir vergüenza, ¿por qué? Porque no es el común denominador de lo que está a tu alrededor, tú evolucionas de eso, tú trasciendes de eso, porque era Claro. como tú acabas de decir, tú no eres el centro del universo, tú no eres la única persona que esté intentando este tipo de cosas, pero quizá vas a ser disruptiva dentro del entorno donde tú te Exacto. encuentras. ¿Por qué? Por ejemplo, con lo del veganismo. Yo siempre te tiro por ahí, amiga, disculpa. Sí. Eso es algo súper disruptivo en el círculo en el que tú Claro. estás. Y Ujú. Lo es. y yo aquí asumiendo, corrígeme si me equivoco, pero es muy probable que después cuando a ti te tocaba salir o lo que sea, mira, vamos a comer una hamburguesa, mira, no sé qué, quizás sentías un poquito de vergüenza como, oye, no sé cómo decirle a las personas que ahora ya este no es mi estilo de vida, por ejemplo, no sé cómo salirme de esto, no sé, o sea, me estoy imaginando escenarios que podían haberse dado en esa Ujú. situación, Sí. Sí, pero es eso, o es sea, difícil. dale, dale. No, continúa. Ok, ok. Este, pero es eso, o sea, al final la vergüenza lo que nos ayuda, de algún modo, es a evidenciar cosas a las cuales queremos adaptarnos y queremos evolucionar de. Por ejemplo, en algún momento de mi vida a mí me daba pánico hablar en público, pánico, pánico, súper mal, pero nunca se me ha notado. Pero por dentro yo estaba mal, dolor de Claro. estómago, no comía, tenía náusea, pero por dentro, claro, pero por fuera, digna. Yo me metía en mi papel y Rola que me conoce de toda la vida, era como que Sí. yo respiraba profundo y ya, bueno, aquí vengo y hago lo que tenga que decir, hablo lo que tenga que hablar y hasta el sol de hoy todavía me pasa. Ya ahorita, por ejemplo, con el podcast no me sucede, pero en Claro. el trabajo, cuando me toca hacer una presentación o qué sé yo, igual me pongo nerviosa, igual siento como vergüenza. Pero, de nuevo, son cosas que uno va trabajando paulatinamente y que Exacto. efectivamente te ayudan a ver cosas buenas y positivas de las cuales puedes potenciar. O sea, nunca Eso. perdamos oportunidades y era lo que tú decías hace ratito. No deberíamos nunca perder oportunidades en base a la vergüenza. Es que al final es eso. Se trata de afrontar nuestros miedos. Independientemente de cualquiera que sea el resultado, al menos lo estamos haciendo. Y ya vamos a ver, bueno, no nos funciona, quizás no soy buena presentando, me dio mucho nervio, de verdad no me funciona, o podemos buscar maneras de cómo mejorar si vemos que se nos complica mucho o de verdad nos da demasiado miedo. Pero si no lo intentamos, estamos como dije, perdiendo quizás una gran oportunidad y como dices tú, Vicky, tú
porque te conozco y sé que eres muy buena presentando y es eso. Yo sé cómo te pones de nerviosa, pero al final el resultado es, o sea, A1 plus más, o sea, todo es excelente. Entonces es como, claro, al final estás quizás perdiendo la oportunidad de ser una excelente presentadora como lo eres por el simple hecho de tu pensamiento o sea, entonces es eso, es no dejar que nuestros miedos opaquen quizás lo que tenemos para mostrar y brillar, porque quizás al final terminamos brillando, aunque sí, nos da miedo, pero es irlo trabajando en el camino. Y con respecto al otro ejemplo que diste, en mi caso del veganismo, me voy a agarrar de allí porque sí, sí, son casos que se podían dar y en un principio yo sí me planteaba la pregunta de cómo lo tomará la gente. Como, sí, en ese caso de reuniones sociales, habrán como choques ahí de creencias, y sí, al principio puede ser complicado, pero al final es como que yo estoy muy segura de la decisión que tomé y estaba muy clara de que quería pues llevar ese estilo de vida y al final es como que sí, yo escuché muchos comentarios que me decían, ay, que no comes carne, ¿y por qué no comes carne? Y a modo de burla. Y al final es Eso como, seguro se te va a pasar. sí, sí, exacto. Y eso las otras personas quizás no se dan cuenta, pero eso pues causa no un daño, porque no es que me herían, pero es incómodo, es una situación incómoda. Pero al final, ¿qué me ayudó mucho a mí con ese tema y con todo, o sea, más allá del veganismo, es que en el caso de vergüenza o de que tú pienses que los demás se van a burlar o reír de ti, o en el caso de que lo estén haciendo y lo estés viviendo, trata de pensar, como siempre, que es su problema, es su percepción ante la situación que está pasando y no es realmente, no te define, no es realmente por lo cual tú estás haciendo lo que hiciste, de lo cual se están burlando. Entonces es como, trata de pensar que el problema viene de ellos, que, o sea, como que no te importe la opinión de alguien que no es capaz de comprender lo que tú estás haciendo. Porque es eso, obviamente tú lo estás haciendo con una intención, con una razón, pero los demás no lo van a entender porque quizás no tienen la misma intención que tú. Entonces es como que tratemos siempre de recordar eso como una especie de mantra, como siempre decimos aquí, para quizás no vernos afectados por ese tipo de burlas o comentarios. Sí, y otra cosa, además de empatizar, porque yo siento que lo que tú mencionas mucho es eso, Eso, empatizar por la realidad del otro, por el contexto del otro, es que nadie es ajeno a sentir vergüenza. O sea, yo no creo en realidad que existan personas en el mundo que digan, no, a mí no me da vergüenza nada. Yo creo que sí, aunque sea un un poquito, claro, poquitico en alguna situación. Entonces, para mí, todo el mundo es capaz de sentir vergüenza. Todo el mundo ha sentido vergüenza en algún momento de su vida y por esa razón es que es más rápido aún. No deberíamos limitarnos por eso. Por ejemplo, yo ahorita mientras tú estabas hablando, yo estaba pensando como que en los momentos más vergonzosos que he tenido de mi vida y lo que me dan es risa, porque al final son cosas inesperadas, cosas que tú de verdad no sabías que iban a pasar y al final terminan siendo anécdotas muy, muy divertidas. claro. Entonces, yo creo que las mejores cosas o de los momentos, o sea, cosas buenas que he aprendido o como que he hecho han sido a base de la vergüenza, como que una vez que ya uno se quita ese miedo o ese temor a intentar algo, Claro, ya listo, no hay nada que te pare. claro. Y al final o sea, es como tú dices, nadie está exento a sentirse avergonzado o sentir ese miedo, sobre todo cuando quizás vamos a iniciar un proyecto nuevo o vamos a iniciar un estilo de vida nuevo o algo nuevo en nuestra vida siempre es sinónimo de miedo y puede generar como miedo a la vergüenza. Pero al final es eso, es como tú dices, o sea, hay que intentarlo y afrontar el miedo, afrontar que al final es como dije también al principio, todos, o sea, al final todos somos iguales con nuestras diferencias, pero al final todos somos personas y cada quien, o sea, no eres el centro del universo, cada quien está pendiente de cosas diferentes en sus vidas, entonces al final es como, es mi vida y tú vives tu vida como tú quieras y nadie tiene por qué opinar o comentar, que siempre lo hay, pero al final es como quizás desarrollar una confianza en ti misma que te haga fuerte ante esos comentarios, porque como siempre decimos, y Vicky también siempre hace mucho hincapié en esto, siempre va a haber alguien afuera que va a estar hablando de ti y por eso también hablamos de entre nosotros mismos, no
castigarnos o golpearnos, porque quizás a veces sea pensamientos negativos que no vengan de afuera, sino que somos nosotras mismas que pensamos, no, pero la gente se va a burlar, no va a salir bien, seguro lo voy a hacer mal y se van a reír. Entonces ya tú ahí estás dándole connotación negativa y evidentemente quizás lo haces y sale mal, porque ya lo estás Claro. atrayendo también con la mente. Entonces es eso, es tener esa confianza en ti misma de que todo va a salir bien, de que sí lo puedes hacer y de que si los demás se burlan o se ríen, pues es su problema, porque quizás al final lo estás haciendo bien y es solo crítica que viene de ellos. Sí, ahorita yo te quiero hacer una pregunta. Puedes rebotarme la pregunta. Ajá. Puedes decirme, no, di tú primero. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más vergonzosos De que verdad. recuerdes? Que recuerdes. Así que tú digas como, esta vez que yo, y algo. Yo tengo el mío. Sí, yo creo que di tú primero para que me des chance de pensar, pero creo que, no sé, habla tú, habla tú. Mira, uno de los momentos más vergonzosos para mí, bueno, en realidad tengo dos, pero voy a decir Ok, fue en mi tesis. Yo estaba ok. súper nerviosa para presentar la tesis y me acuerdo, bueno, Rola, yo no sé si tú te acordarás que el salón donde iba a presentar la tesis no tenía aire Ah, sí, y yo claro. tenía una chaqueta y toda la cosa y empecé a sudar, que yo decía, Dios mío, me voy, o sea, yo con todos los nervios, con toda la cosa, sin haber comido en la mañana ni nada, porque no, cuando yo me pongo nerviosa, de verdad, que me da es por el estómago. Y de verdad, yo estaba súper mal, yo así como que la gente me va a ver sudada, la gente, y yo ahí a punto de presentar la tesis y yo en mi mente que seguro siento las gotas caer y yo Sí, así, ay, seguro estoy ya toda mojada y nadie me dice nada porque igual todos me quieren, ¿sabes? Era como que yo pensando en otra cosa. Y claro. después cuando vi las fotos y los videos, nada que ver, todo estaba en mi mente, pero sí, me Sí. sentí con súper vergüenza, pero todo salió bien, no tenía nada de que avergonzarme y yo sé que así hubiese estado sudada, nadie le hubiese importado. Sí, yo creo que también me iría por varios ejemplos de situaciones en las que me tocó presentar. Mi tesis fue una de ellas también, pero creo que en este caso contaré cuando, bueno, no sé si te acuerdas, en la universidad que, que yo estuve en el centro de, bueno, fui presidenta del centro de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. Ajá. Y bueno, yo sí quería hacerlo, o sea, porque a mí sí me gusta, pero obviamente como todo nerviosismo y pensamiento de que, no, qué vergüenza, yo voy a hacer la cara, no sé qué, me va a tocar hablar al frente de la gente. Al final, en teoría lo hice porque me convenció un grupo de personas, pero yo sí tenía todos esos pensamientos negativos de que no, como yo lo iba a hacer, que me iba a tocar hablar frente a las personas y como que con la vergüenza de que, porque era al frente de la universidad, bueno, al menos de la Escuela de Comunicación Social, toda la escuela, de todos los semestres. Que es Entonces, casi toda la universidad, porque en esa sí, universidad hay exacto. mucha gente que estudia comunicación. Entonces, Exacto, sí, y al final a mí pues me tocó hacer un trabajo de introspección, nunca digo bien esa palabra, eh, para poder llevar a cabo todo lo que me tocó hacer durante todo ese periodo de elecciones, de cuando quedamos, porque sí quedó mi equipo del centro de estudiantes, y bueno, me tocó ujú. afrontar eso y hacer varias actividades en las que siempre pensaba qué vergüenza, qué pena al frente de tanta gente, hacer esto, lo otro, pero al final es eso, es intentarlo, al final salió mejor de lo que pensaba y eso al final yo siento que me ha ayudado también en todas las cosas futuras que he hecho, pues las presentaciones, cuando me ha tocado, porque al final es eso, mientras más lo haces, quizás perfeccionas o ya sabes las técnicas que te ayudan a ti a controlar esos miedos para hacerlo bien. Sí, a mí de verdad me gusta mucho reflexionar sobre ese tipo de situaciones porque digo, ¿qué aprendí yo de ese momento? Y aprendí de que hay muchas veces que las cosas las tenemos en nuestra mente y que no necesariamente son así. Por ejemplo, yo Eso. pensé que estaba toda sudada, no sé qué, tú pensaste que ibas a hacer el ridículo y no pasó ni Sí, una ni la otra. Y ahora estamos las dos haciendo un podcast aquí. Pero exacto. bueno, yo creo que es un buen ejercicio para las personas que nos están escuchando. Hagan un listado de sus momentos divertidos, para no decir los momentos de vergüenza. Hagan Eso. un listado de esos momentos que ustedes sienten que debieron haberlo hecho antes, como que, cónchale, yo sí fui, no sé, tonta un poquito al pensar o ver esto como una limitante y al final simplemente tenía que lanzarme en la piscina. Así que Tal cual. bueno, gracias personas, aquellas que se quedan con nosotros en el segmento de Patreon, vamos a hablar un poquito sobre cómo lidiar con estos temas de la vergüenza, vamos a dar algunos tips
y consejos sobre qué hacer en ese tipo de situaciones. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que nos pueden seguir en @creenciaspodcast y Creencias Limitantes Podcast en Spotify y YouTube. Y bueno, por favor, suscríbanse, denle like, compartan. Voy a copiarme de algún youtuber para saber qué es lo que se dice aquí. Perfecto, gracias, chao.